Hoy en día, con CSS moderno, podemos hacer cosas inimaginables años atrás. Características como Flexbox, CSS Grid, Container Queries, Scope anidado hacen que CSS esté a otro nivel. Sin embargo, aún seguimos usando frameworks o librerías y muchas veces de una manera no esperada. Seguro has escuchado de Tailwind CSS y es por eso que en este video vamos a crear el mismo componente con CSS Vanilla y Tailwind CSS para que tú mismo juzgues y decidas cuál se te ajusta mejor. Mi nombre es Guillermo Rodas y esto es Garage Code Builds. Bueno, aquí tenemos un proyecto que creamos con Vite usando JavaScript Vanilla, pero hicimos unas pequeñas modificaciones. Eliminamos todo el JavaScript porque aquí solo vamos a maquetar, entonces no necesitamos absolutamente nada y simplemente estamos conservando la importación de los estilos y removimos todos los estilos específicos y dejamos los estilos base, los estilos que se pueden considerar el reset de CSS, es decir, para que todo tenga una base de estilos bien unificada que se vea decente. También tenemos una imagen que vamos a usar en nuestro componente porque el componente que vamos a hacer es una card con el respectivo avatar y una pequeña descripción. Entonces la ajustamos en el directorio public para que se pueda servir y la podamos ver. Además de eso, simplemente tenemos aquí un hello world. Así que yo lo que voy a hacer es ejecutar yarn dev o puede ser npm run dev si están usando npm. Y aquí Vite nos carga en el puerto 5173 nuestro pequeño aplicativo, en este caso simplemente dice Hello World. Lo primero que vamos a hacer es crear un pequeño div y este div va a tener una clase. Yo voy a usar lo que sería una convención muy parecida a BEM, pero no es realmente BEM. Bien, simplemente voy a ponerle un prefijo, en este caso va a ser profile y a partir de ahí el tipo como de elemento, el nombre del elemento al que hago alusión. Y le voy a poner CSS simplemente para que quede claro que este es nuestro componente de CSS Vanilla. Este va a ser el contenedor de mi card y aquí dentro de la card pues lo primero que va a hacer es cargar el avatar, va a ser una imagen y para ello pues como recordarán tenemos profilepic.jpg y aquí la imagen debería ya cargar. Le voy a poner un texto alternativo, en este caso pues simplemente va a ser como profile picture, pero bueno, no es como que esté agregando mucho, pero recuerden que por accesibilidad siempre está bueno tener un texto alternativo en caso de que la imagen no cargue. Voy a agregar aquí una clase que va a ser en este caso entonces profile picture y le ponemos CSS. Miren que aquí estoy manejando como esa consistencia de siempre poner profile y luego el tipo de elemento. Así, por supuesto, pues digamos la idea de siempre tener este tipo de prefijo nos va a ayudar que si en el día de mañana tenemos otro tipo de card, pues no van a colisionar las clases. Aunque en CSS moderno esto se puede evitar usando scope, aunque esto está fuera del scope de este video. Así que vamos a simplemente luego de la imagen poner el nombre. Aquí pues simplemente va a poner mi nombre porque pues esto es una card que hace alusión de mí porque es lo más sencillo, así no se me olvida quién poner. Y aquí vamos a poner como una pequeña biografía. Entonces aquí esto es un paragraph y vamos a poner a short bio about Guillermo Rodas. Bien, miren que todo se va poniendo uno encima del otro porque por defecto pues el div es de tipo bloque, la imagen es de tipo bloque, los encabezados es de tipo bloque y el parágrafo es de tipo bloque. Esto es el display por defecto que tienen ciertos elementos de CSS y eso es súper importante saberlo. Luego aquí vamos a tener un botón de follow y simplemente le vamos a poner como clase precisamente profile. No, de hecho en este caso como ya esto y esto es una buena práctica dependiendo el tipo de componentes que tengas o tu librería de componentes o tu kit que estés diseñando. En este caso yo simplemente le voy a poner follow button CSS. Vamos a cambiar aquí la convención porque digamos los botones harían parte de otra colección. Pero hasta ahora no hay nada raro, simplemente elementos muy tradicionales de por sí. A mí me parece que esto se ve súper bien, pero bueno, eso es lo bonito de tener un reset CSS que son los estilos que les comentaba. Pero vamos a agregar los estilos que nos va a permitir realmente trabajar nuestra card. Así que lo primero va a ser será el profile card CSS, que es este contenedor. Y vamos a empezar a agregar
cosillas que van a hacer que esto se vea más como una car. Vamos a agregarle un fondo, este fondo va a ser blanco, vamos a agregarle un borde muy sutil, un borde un poco gris y agreguémosle un border radius para que esto aquí se vea como una pequeña car. Aquí vemos el borde y creo que un padding, si se dan cuenta que sería como el espaciado interior, vamos a agregarle un padding de 16px. Hay algo muy curioso y es que cuando uno no tiene diseño, al menos yo tengo como práctica, todo manejarlo como con múltiplos de 4 o de 8 o así sucesivamente. Es algo que simplemente lo hago hace mucho tiempo, no tengo como una razón, pero bueno, ahí dependiendo de los sistemas de diseño, siempre deberíamos de seguir como ese sistema de medidas. Aquí vamos a poner un box shadow, atentos porque el box shadow de pronto es muy sutil, entonces no se alcanza a ver. Si obviamente le subimos, no sé, algo como 0.9, aquí vamos a ver que se nota más. De hecho, pues bueno, la verdad lo quiero dejar sutil, entonces no hay necesidad de subirlo, pero ya eso es una preferencia. Y vamos a alinear todo. En este caso quiero que el texto esté alineado y ustedes dirán, pero Guillermo, yo no estoy viendo nada. Efectivamente, en la fuente, el color de la fuente por defecto es blanco y así que tengo que poner algo como una especie, un casi negro. Está bueno no poner una fuente de color negro 100% porque eso puede causar un contraste muy maluco a los ojos. En cambio aquí con un casi negro es lo que se recomienda casi siempre. Y finalmente vamos a asegurarnos que el margin sea 0, que no tengamos como algo ahí que nos esté de pronto molestando. Listo, simplemente para asegurarnos. Y yo creo que con eso, bueno, saben que es muy importante el mask width, porque yo no quiero que realmente esta car sea tan grande. Listo. Y aquí ya empiezan a llegar los problemas de CSS y uno empieza a renegar, pero ¿por qué no funciona? Bueno, calma. Lo que pasa es que por eso es muy importante conocer las bases de CSS y más que todo, pues sí, cómo vienen los componentes. Pues resulta que generalmente las imágenes no son fluidas. Bien, las imágenes no suelen ser fluidas. Es por eso que si no quieres hacer la fluidez, le pones como un tamaño 100%, eso hace que ya la imagen se acomode, pero en nuestro caso nosotros vamos a hacer algo muy particular. Nosotros queremos una imagen cuadrada, bien. Y obviamente si hago esto así, pues ya ese 100% como que no funciona muy bien, así que si quiero una imagen cuadrada tengo que ponerle 100%, que de todas maneras, si se dan cuenta, se empieza a distorsionar, pero eso tiene un sentido, es porque mi imagen originalmente no es cuadrada y por eso es que se empieza a distorsionar. Entonces yo lo que puedo hacer es usar el Object Fit Cover y el Object Fit Cover lo que hace es acomodar la imagen dentro de esas medidas que yo le pongo. Si acá yo le pusiera pues como 100%, si se dan cuenta, efectivamente me toma el 100% de la car y el Object Fit Cover me permite como crear este efecto de fondo. Esto es lo que muchas veces se suelen poner como para esos fondos en las cartas, pero en este caso a mí no me interesa, a mí solo me interesa que mi imagen se vea perfectamente cuadrada aprovechando el hub del cover. Vamos también a ponerle un cero auto para que esté centrado, solo asegurarnos, eso es una forma como se centran los elementos de tipo bloque y yo la quiero redonda, yo quiero que sea un avatar redondo que se ve bien bonito con un border radius del 50%, se ve redonda por completo. Muy bien, ¿qué sigue? Vamos entonces ahora a hacer el CSS del nombre, que es el H2. Yo voy a hacer un font size de 24 píxeles, para que sea un poco grande. También voy a hacer un font weight que sea bold, bien, para que se vea un poco más grueso, aunque ahí creo que ya, bueno, de por sí ya no hay como ningún cambio notable. Y vamos a acomodar un poco la posición mediante el margin. Vamos a ponerle un margin arriba de 16, a los lados de 0 y abajo de 8. Esto es una convención, dependiendo la cantidad de valores de margin que le pongas, va a haber una convención de ese arriba, abajo, derecha, izquierda, en todos lados o 3 valores, pues como les acabo de decir, este cubre ambos lados, pero este cubre arriba y este cubre abajo. Muy bien, ¿qué más sigue? La bio. Bien, vamos a aprovechar. Bueno, aquí no nos salió el autocompletado con AI, pero bueno, no pasa nada. De hecho, esto no lo tenemos que estar mirando. Vamos a poder ocultar esto acá, esto también, para que nos quede solo código. La bio que va a tener, bueno, la bio le vamos a cambiar el font size por 14, ¿cierto? Un poquito más pequeño, porque por defecto el font size de los navegadores suele venir en 16. Vamos a también a decirle que el font weight va a ser bold. Bien, vamos a ponerlo bold porque queremos, no sé, un efecto más chévere. Y el margin va a ser exactamente igual. Vamos a copiarlo acá porque, pues, bueno, si podemos copiar y pegar, ¿por qué no? Ahí está. Y finalmente, bueno, ¿sabes qué? La verdad es que viéndolo así, yo creo que no es mejor que tenga bold y tampoco
tampoco está bueno como poner el mismo margin, más bien simplemente cambiémosle que el margin button sea 16 y dejemos el espaciado entre ellos tal y como está. Listo, vamos a dejarlo así, listo, para mantener como también cierta consistencia, pero el color sí lo quiero cambiar por uno de mis números favoritos, aquí 6, que sea algo más clarito. De hecho, está bueno que el texto de Paragraph sea mucho más clarito, porque también hace que sea más fácil de leer. Y finalmente vamos a hacer el botón, bien, el botón de CSS, Follow Button CSS, vamos a ponerle un background color, vamos a precisamente a poner un color bien especial, el color va a ser 00, recuerden que esto es RGB, es decir que, bueno, realmente no va a tener mucho rojo, porque es 0. Bien, el opuesto sería FF. Y luego si va a tener RGB bastante azul. Bien, va a ser un botoncito azul de follow. Yo esto no me lo sé de memoria. Eso es algo con lo que yo he experimentado. No se asusten. Simplemente quería hacerles creer que me lo sabía de memoria, pero no me lo sé de memoria. Me sé algunos colores, pero bueno, este es bastante bonito y no necesariamente hexadecimal. Vamos a quitarle el border porque generalmente los botones vienen con ese borde. Si se dieron cuenta, inmediatamente le cambié el fondo, me lo agregó. Y vamos a poner un pequeño border radius de 4px, border radius de 4px, aquí los múltiplos de 4. El padding, a mí me gusta mucho los botones, ponerle un pequeño padding arriba y abajo y mucho padding a izquierda y derecha. Eso es algo que suelo hacer, le da como más característica, sí, como más, resalta mucho mejor el botón generalmente. También le suelo poner un cursor pointer, es decir que cuando me pare encima se cambie a la manito en vez de, cierto, la flecha común. Y luego vamos a cambiar el font size, que sea 14 píxeles. Bien. Finalmente, para que esto pues sea un poco más atractivo, vamos a hacer un pequeño hover acá. Vamos a hacerle que el hover, y pues simplemente en el hover no vamos a hacer gran cosa. Vamos a poner que el background color, bien, que el background color, aquí el autocompletar a veces me hace quedar mal. El background color va a ser esta vez 0056B3. Bien, entonces aquí va a haber como un tono, bien, un tono un poquito más oscuro. Yo creo que con estos son los estilos. Vemos aquí es una car bastante sencilla, no es que sea así súper responsive realmente, porque pues el tamaño precisamente hace que sea bastante pequeño, pero no es nada del otro mundo, bien. Pero algo que les quiero mostrar es que, pues, a ver, que conlleva hacer este componente con CS Vanilla, conlleva entender muy bien muchas de las propiedades de CSS, y la verdad es que es de experiencia, es de leer, es de probarlas, es de preguntar, bueno, si quisiera hacer esto de este color, si quisiera hacer un redondeado, qué propiedades, y muchas veces simplemente es la propiedad y valor. Algunas son más complejas que otras, algunas tienen múltiples valores. Estos realmente son valores cortos porque esto hace alusión a border width. Esto aquí dice line width, line style y color aquí en la documentación. Aquí afortunadamente el Visual Studio Code nos trae una referencia. Entonces realmente sí, muchas veces es como las versiones cortas. De hecho el Pine realmente uno tendría como padding top, padding right, left, button, etcétera. Pero no es nada de, cierto, no es nada del otro mundo si sabes, cierto, siempre y cuando sepas CSS. Si no sabes CSS, pues sí, va a ser difícil la primera vez. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo sería con Tailwind? Pero antes de hacerlo de Tailwind, yo quiero que hagamos algo que me parece muy importante, y es que nos fijemos un poquito en cómo sería esto. Vamos a hacer un build, es decir, la versión para producción. ¿Cómo sería esto en producción? Él nos crea aquí una carpeta de distribución y nos va a crear un archivo de CSS, y aquí de entrada vemos que hay cierto peso. De hecho, aquí nos dice que el CSS pesa 1.27 kilobytes, y eso es bastante pequeño, ¿no? 1.27 kilobytes. Recordemos este numerito. Más adelante vamos a revisar cuánto pesaría con Tailwind. Yo quiero verificar algo. A ver, aquí cuánto nos tira, que cuánto es el total. Aquí nos dice que es 44 kilobytes en disco. Aquí hay algo que obviamente pues no se está considerando, y es la imagen. La imagen es posiblemente lo más pesado. Bien, es por eso que obviamente hay 44 kilobytes, pero aquí de entrada ya nos dice, bueno, cuánto quedó el CSS, que es lo que nos interesa. Ok, ahora bien, eso es lo que tenemos con Vanilla CSS. ¿Qué tal si ahora lo hacemos con Tailwind? Y para Tailwind hay que agregar las dependencias. Eso es lo primero. Si usan npm, simplemente le dan npm install. Yo uso yarn, entonces por eso le escribo yarn add. Y Tailwind realmente es solo para desarrollo, porque al final lo que Tailwind genera es CSS. Entonces lo instalamos como una dependencia de desarrollo. Vamos a instalar Tailwind. Aquí sería Tailwind CSS. Necesitamos PostCSS para procesar Tailwind. Y generalmente el auto prefixer, que es digamos un plugin de PostCSS para
cuando utilicemos algunas características de CSS que requieran prefijos para diferentes navegadores, esto suele ser con ciertas características en las que fueron experimentales en algún momento, entonces hay que agregar ese prefijo, pues este plugin nos ayuda con eso. Y cuando ustedes ya han instalado las dependencias, ustedes pueden utilizar Tailwind directamente, Tailwind CSS con su initp para que él como que cree los archivos necesarios de configuración de Tailwind. Si nos damos cuenta acá, aquí nos creó un PostCSS config, un Tailwind config, que por ahora no lo vamos a tocar, pero el Tailwind config, sí lo que vamos a especificarle es como a qué, ¿cierto? A qué le vamos a aplicar Tailwind. Bien, entonces en nuestro caso va a ser al index, ¿cierto? Va a ser al index HTML y también al archivo de JavaScript, porque ahí es donde vamos a cargar. Ojo, ahí es donde vamos a cargar los primeros, digamos, dependencias de Tailwind. Entonces, esto es lo primero. Si ustedes aquí están trabajando con React, ya saben que aquí tienen que poner archivos de React, etcétera. Pero en este caso, esto es lo que va a tener Tailwind. Entonces, lo primero que vamos a hacer es aquí en el style, precisamente, uno de los requisitos de Tailwind. Y yo ya puedo aquí arrancar mi proyecto de nuevo. Esto debería ir tomando medida. Lo primero es que vamos a incluir Tailwind base. Eso es como la base de estilos que Tailwind agrega. Si nos damos cuenta, aquí incluso modificó este componente. Esto es casi que una especie de reset que trae Tailwind solo, pero ahorita vamos a ver más en detalle algo muy particular que vamos a hacer con Cascading Layers, otro feature de CSS. Luego vamos a agregar las clases utilitarias necesarias para trabajar con componentes y finalmente las clases utilitarias de utilidades. Lo que yo les decía, si nosotros queremos que Tailwind respete este reset CSS, tenemos que ponerlo dentro de la layer base. Bien, no vamos a entrar en detalle exactamente qué significa esto de Cascading Layers, pero es un tema que lo recomiendo bastante. Y lo que tenemos que hacer es que todo lo que nosotros consideramos hasta acá, ¿cierto? No los estilos de este señor. Bien, esto van a ser parte de nuestra base. Bien, esto es para que se respete la especificidad y el orden como lo estamos declarando. Listo, eso sería lo inicial. Esto es porque yo quiero conservar estos estilos base porque vamos también a hacer una comparativa como lado a lado. Perfecto, ¿qué más podemos hacer? Bueno, vamos a empezar a trabajar con Tailwind. Lo interesante de Tailwind y la promesa de Tailwind es que realmente con Tailwind nosotros no necesitamos volver a tocar archivos de CSS. Nosotros simplemente podemos acá tener nuestro div y en vez de ponerle la clase profile car, nosotros podemos empezar a escribir ya CSS. Pero para que esto sea más interesante, ¿qué tal si simplemente duplicamos la car dos veces, duplicamos la car y yo le quito las clases? Bien, para que aquí podamos ver. Aquí tenemos la car dos veces, bien, y empecemos a quitar el contenido de la clase. Aquí el botón no va a tener clases, este señor no va a tener clases, aquí el H2 no va a tener clase, este señor no va a tener clases y este señor no va a tener clase. Entonces aquí vamos a tener una con estilos y una tal, ¿cierto? Como la vimos muy al principio, no sé si recuerdan muy al principio como estaba. Bien, ahí está. Bien, como en Tailwind le ponemos el fondo a las cosas. Entonces aquí voy a usar BG White. Bien, si le ponemos BG White, eso significa como background white. Por cierto, hay un plugin que yo no sé si tengo instalado, vamos a verificar si ya lo tengo instalado, que se llama Tailwind, vamos a buscarlo, Tailwind CSS IntelliSense, vamos a ver si lo quiero, aquí lo tengo, Tailwind CSS IntelliSense, vamos a activarlo, bien, porque creo que no lo tenía activado, vamos a ver si él nos empieza a reconocer, a ver, vamos a darle border, vamos a ver si él lo reconoce, porque el Tailwind CSS IntelliSense lo que me permite, perdón, es que claro, no lo estoy poniendo acá, border, vamos a ver acá, aquí el Tailwind CSS IntelliSense, si tú apenas estás iniciando en Tailwind, no vas a tener que ir y buscar y verificar, sino que si se dan cuenta, inmediatamente yo pongo clases que son de Tailwind, él me va a decir, no solo me va a decir las opciones que puedo tener, sino también qué significa. Solo la palabra border ya significa que el border width es de 1px. Recuerdan que nosotros teníamos 1px, solid, color, etc. Entonces ya con esto de entrada tenemos una ventaja y no tenemos como que estar recordando tanto cómo usar las clases de Tailwind, y eso es lo maravilloso del mundo de Tailwind dentro de su ecosistema, es que tienen un montón de plugins y soluciones que, bueno, toca enterarse un poco que existen ahí para poder empezar a usarlo. Entonces nosotros podemos poner border y si quiero cambiar el color, entonces le cambio gray y en este caso le voy a hacer 300. Y miren que él acá pues me dice qué color es y qué variables de CSS está usando, porque Tailwind maneja un sistema de variables, y aquí también me pone un poquito de cómo va el color. Bien, sigamos. Entonces otra clase que quiero poner acá es rounded LG. Bien, esto es simplemente como
el border radius que tiene por defecto. Acá me dice, mira, 0.5 ren, que es equivalente a 8px. Entonces yo estoy haciendo como un equivalente a lo que vengo usando. Bien, pero Guillermo, ¿cómo sabes eso? Pues es un montón de realmente práctica, pero muchas veces yo tengo que mirar exactamente qué significan estas clases de Tailwind, pero es como si fuese una especie de versión corta. Por ejemplo, P4, ¿qué es? Padding tamaño 4. Esto no son 4 píxeles, no. Tailwind, dentro de todas sus medidas, lo que es el número 300, lo que es el LG, lo que es el 4, dependiendo la medida, él ya tiene predefinido esos tamaños. Entonces simplemente uno tiene que usar un aproximado, o Tailwind, afortunadamente tú le puedes poner también como entre corchetes un valor fijo, pero en este caso no hay necesidad. Bien, le vamos a poner un max width S, ¿cierto? Un max width, XS aquí, y de nuevo aquí podemos ver cuál es el max width. Aquí yo poco a poco voy jugando con ese. Vamos a decirle que el test align es center, entonces simplemente este es center. Como que Tailwind lo que trata de hacer es como evitar palabras muy complicadas innecesarias. Hay cosas que son súper cool, como si le quiero poner un shadow, un box shadow. ¿Se acuerdan que tenía todos esos valores? Aquí simplemente le pongo shadow LG, y aquí de nuevo el fondo de pronto no ayuda mucho, pero cierto, se da a entender que tiene un shadow large, y lo hace de hecho mucho mejor. Y finalmente el texto, bien, el texto, porque estamos viendo que tenemos el mismo problema, va a ser el text gray 900. Bien, un texto que con un color mucho mejor, no es completamente negro, pero se acerca. ¿Qué más? Sigue la imagen. Entonces la imagen de entrada le vamos a decir que es rounded full, y eso lo que hace, pone un border radius casi que infinito, no sé por qué, pero con el 50% era más que necesario. Y le digo que, bueno, el width va a ser 24, el height va a ser 24, mire que es literal, o height va a ser 24, literalmente la letra. Y luego le digo que object cover, el object cover es exactamente pues como el object fit cover, y le vamos a poner que va a estar centrado, bien, con un margin en X, es decir, en el eje X automático. Ahí está. Ahí poco a poco se va apareciendo. Yo sé que no pareciera, pero bueno, igual no necesariamente, o sea, si quisiéramos que quedara exactamente igual, podríamos hacerlo, pero la intención es como usar las clases que ya tiene Tailwind, porque en la mayoría de los casos se puede. Aquí en el H2 simplemente le voy a decir que el tamaño va a ser 2XL, le voy a poner que font bold para poner el font weight bold, y le voy a poner que el margin en Y va a ser 4. Bien, que ya saben que aquí no es 4px, sino que aquí en este caso traduce a 16px dependiendo la base. Ahí vamos. Luego al paragraph le voy a decir que el texto va a ser un poco más pequeño, que fue lo que hicimos antes, entonces va a ser tamaño SM. Luego que el texto va a ser un poco más claro, le vamos a poner que es un text gray 600, y luego le vamos a decir que el margin button va a ser 4. Mire acá que es como una versión cortita del margin button. Perfecto. Y finalmente el botón, le vamos a poner que el background va a ser el blue 500. Mira que lo bonito es que aquí si quisiéramos elegir otro color lo podríamos hacer. Le vamos a decir que el texto va a ser white, por supuesto. Le vamos a decir que es rounded, ahí está, bien, perfecto. Y le vamos a decir que px va a ser 4, es decir que el padding en X, pero que el padding en Y va a ser 2. Bien, ahí está. Y finalmente, algo que yo sí recomiendo si van a usar Tailwind es que se lean la documentación y por el inicio, porque ellos explican un montón de cosas como lo que son las clases especiales. En este caso, el prefijo hover me va a aplicar a partir de estos dos puntos estilos solo en hover. Entonces acá le puedo decir, mira, solo en hover le vas a hacer un blue, ¿cierto? 700, fíjate, 700 acá. 700, ahí está, y eso es lo que me permite tener el mismo efecto, y acá si ves a la derecha. La verdad es que se ven prácticamente igual, ¿cierto? ¿Cuál es la ventaja? Que con Tailwind, pues obviamente no tuvimos que ir a tocar el CSS, no tuvimos que pensar en nombres de clases, casi que tenemos colores a nuestra disposición de inmediato, que es verdad, tamaños a nuestra disposición de inmediato. Tailwind realmente funciona bastante bien para proyectos que tienes que hacer como muy rápido, prototipados, y obviamente para cosas muy específicas también funciona, pero ahí donde a veces hay que pensar un equilibrio en el, bueno, si vamos a hacer algo muy personalizado, de verdad sí vale la pena usar Tailwind y empezar a crear clases modificadoras. Y la verdad es que Tailwind tiene todo un sistema para integrar clases personalizadas y me parece que funciona bien. El problema es que muchas veces las personas simplemente usan los valores crudos ahí directamente y muchas veces no se aprovechan de todo el
sistema que tiene Tailwind con los prefijos, que es bastante poderoso y recomiendo mucho leer la documentación. Ahora bien, yo voy a hacer algo. Ya nos damos cuenta que aquí es el mismo componente, pero ¿qué tal el performance? ¿Qué tal el peso? Entonces voy a hacer algo. Voy a eliminar, esto no es necesario eliminarlo porque bueno, esto no le va a subir peso, pero lo que sí voy a eliminar, por supuesto, es que aquí en los estilos, todos estos estilos que yo había hecho por defecto, los voy a comentar. Bien, no es necesario eliminarlos porque cuando yo comento y yo hago el build, esto lo va a descartar. Entonces yo voy a comentarlos y lo que voy a hacer no los va a incluir al final porque están comentados. Es parte del proceso de build. Le voy a hacer jar build y nos vamos a dar cuenta cuánto va a pesar el CSS. Recordemos que el CSS pesaba como 1.47. De hecho, yo no sé si yo lo puedo revisar acá antes. Vamos a ver, bueno, porque aquí tengo 1.000.000 de preloads. Vamos a ver si lo puedo revisar. Posiblemente no. A ver, de pronto un poco antes. Sí, de pronto un poco antes. Vamos a ver si llegamos porque claro, mira, todo lo que... A ver si la memoria acá de... Sí, mira, 1.27, de hecho iba a decir 1.47. 1.27 ¿sobre cuánto? 6.91. Esto es casi, o sea, 1.27, 1.3, pongamos 2. Esto es mucho más allá de la mitad. Y yo sé que obviamente estamos hablando de kilobytes y no parece mucho y está bien. Pero si a ti te dicen que tu proyecto va a estar el doble de pesado, hay que tener una gran consideración a la hora de elegir estas frameworks o librerías. Como podemos ver, aunque fue un componente bastante sencillo, en ambos casos es súper importante conocer las bases de CSS. La ventaja de entender CSS es que sin importar la librería o framework, vas a poder maquetar sin ningún problema. Cuando usamos frameworks o librerías, dependemos de su documentación y corremos el riesgo de ingresar peso innecesario, especialmente si lo que estamos haciendo es bastante sencillo. Espero que te haya gustado este video y si tienes alguna duda, déjala en los comentarios. Recuerda darle like y suscríbete para que no te pierdas ninguno de mis futuros videos. Mi nombre es Guillermo Rodaz. Hasta la próxima.